Bien, vamos a empezar con este tema introductorio, este tema 1 que tiene por objeto es el estudio del alumnado de la educación secundaria obligatoria, adolescencia y adolescentes. En el mismo nos vamos a ocupar de los siguientes aspectos que enumeramos en el índice. En primer lugar, vamos a realizar una introducción para definir el concepto de adolescencia y de pubertad. A continuación haremos un recorrido por las principales perspectivas teóricas que se han ocupado del estudio de la adolescencia. En tercer lugar, pues comentaremos aquellas aportaciones que han definido la adolescencia como una etapa conflictiva, para luego dar paso a otro enfoque alternativo a este primer modelo. Y por último, en el punto 5, pues nos ocuparemos de otra visión claramente mucho más positiva a la hora de conceptualizar lo que sería el fenómeno adolescente. Luego, más adelante, en el punto 6, nos ocuparemos del impacto psicológico que los cambios físicos de la pubertad pueden acarrear. Y por último, terminaremos el tema hablando de lo que supone ser adolescente en el siglo XXI. Bien, para comenzar vamos a describir o definir dos conceptos que están muy relacionados, pero que no son lo mismo. Estos conceptos son, por un lado, pubertad y por otro lado, adolescencia. En primer lugar, la pubertad pues, haría referencia a una dimensión biológica, fisiológica, y no es otra cosa que, pues que ese conjunto de cambios físicos que van a tener lugar durante la segunda década de la vida y que van a tener por objeto pues transformar el cuerpo infantil pues en un organismo adulto sexualmente maduro. Bueno, por otra parte, hablar de adolescencia significa referirnos a un periodo de la vida en el que englobarían aspectos mucho más de índole psicológica y social. Igualmente transcurriría entre la infancia y la edad adulta, pero vendría determinada por aspectos de carácter mucho más sociocultural. De ahí que la adolescencia tenga un significado en función de la cultura en la que nos tomemos como referencia, así como también de la etapa histórica en la que nos estemos situando. Bueno, como podemos ver en este esquema gráfico, adolescencia y pubertad tienen en común que comienzan al mismo tiempo. Es decir, dicho de otra manera, la adolescencia se inicia al unísono con la aparición de la pubertad. Pero en cambio la adolescencia, a diferencia de la pubertad, que esta última está referida a aspectos biológicos, pues la adolescencia incorpora aspectos psicológicos, sociales y culturales, ¿vale? Por otro lado, la adolescencia tendría una duración mayor que la pubertad, su final sería más tardío en comparación con la primera y este final pues estaría marcado por aspectos culturales. Bueno, en cuanto a las perspectivas teóricas que se han ocupado del estudio del fenómeno adolescente, podemos distinguir posicionamientos diferentes en función de diversas dimensiones. Por un lado, de acuerdo a según cómo se considera que transcurre esta etapa, se puede hablar de la adolescencia como una etapa caracterizada por inestabilidad y problemas emocionales, y por otro lado, en un sentido opuesto, pues hablar de un periodo caracterizado por la calma, por la felicidad y con escasos problemas de cualquier índole. En cuanto a la causalidad de los cambios psicológicos, es decir, a qué se atribuiría los cambios psicológicos que se experimentan en la adolescencia, pues por un lado vamos a encontrar quienes dan mayor protagonismo a los factores biológicos que caracterizan la pubertad a la hora de desencadenar pues las experiencias psicológicas que tienen lugar en esta etapa. En contraposición encontramos a aquellos autores que dan una mayor preponderancia a los condicionantes sociales y contextuales, tales como los roles que se atribuyen a los adolescentes,
o las expectativas sociales que se derivan del estatus adolescente, pues todos estos condicionantes sociales y contextuales pues tendrían un mayor énfasis o tendrían una mayor influencia de cara a los cambios psicológicos que se producen en chicos y chicas cuando entran en esta etapa. Bien, con respecto a, abundando un poco más en estas teorías y en estos posicionamientos diversos acerca del estudio de la adolescencia, vamos a recoger ahora alguna serie de aportaciones que bueno, pues vendrían caracterizadas por tener un denominador común, que sería el de caracterizar a la adolescencia como una etapa conflictiva, una etapa tempestuosa, llena de problemáticas, ¿de acuerdo? En ese sentido, desde la literatura, autores como Shakespeare o Goethe en sus diferentes obras han retratado perfiles de jóvenes pues atormentados, bueno, pues que incluso con un final dramático, haciéndose eco de una visión conflictiva, tempestuosa de la adolescencia, con tintes muy dramáticos, ¿vale? Una visión de tormenta y drama. Por otro lado, en cuanto a la psicología, Stanley Hall, pues en su obra Adolescencia, pues estableció un paralelismo entre la filogénesis y la ontogénesis de la especie del ser humano, con la transición entre la infancia y la adultez, pues de tal manera que digamos que la adolescencia supondría una metáfora que se equipararía a lo que es la transición o el trasvase del ser humano desde un pasado remoto, desde el salvajismo, hasta llegar al momento más actual de la cultura civilizada. En este sentido, la adolescencia sería la transición entre el salvajismo, supuestamente, de la etapa infantil a esa etapa de estatus civilizado que correspondería con la edad adulta. Bien, continuando con los autores en el seno de la psicología, tenemos que Sigmund Freud define la adolescencia como una etapa clave para el desarrollo de la identidad, al estar marcada por un distanciamiento emocional con respecto a sus padres. Asimismo, Anna Freud propuso el mecanismo de intelectualización como una forma de defensa para distanciarse desde un punto de vista emocional de todos los problemas que se dan en esta etapa. Asimismo, esta autora apuntaba que también la adolescencia sería una etapa caracterizada por la ambivalencia. ¿Ambivalencia entre qué? Bueno, pues entre, por un lado, oscilar entre la dependencia y el afecto hacia los padres, y por otro lado, pues independencia y rechazo hacia los mismos. Igualmente, también esa ambivalencia, esa ambigüedad, se mostraría en comportamientos y actitudes juveniles caracterizadas, por un lado, por la generosidad y el idealismo, mientras que, por otro lado, pues convivirían con otros comportamientos y actitudes que serían más centradas en sí mismo, ¿no? más egocéntricas, y también imitando a sus iguales. Continuando dentro de esta visión conflictiva de la adolescencia, desde un enfoque sociológico, pues se ha hecho referencia al hecho de que los procesos de socialización que van a permitir la incorporación a la sociedad del joven cuando llegue a ser adulto, pues estos procesos se tornarían más complicados en la etapa adolescente en comparación con otras etapas vitales. Así, en consonancia con este enfoque, vamos a encontrar las 8 tareas evolutivas propuestas por Habicars, que serían una serie de requerimientos que la adolescencia, pues, o que a lo largo de la adolescencia van a tener que ser realizados por los jóvenes para llegar a alcanzar su estatus adulto. En ese sentido, como tareas vamos a encontrar, pues, en primer lugar, aceptar el propio cuerpo, que bueno, pues lo que se refiere es a asimilar esos cambios físicos que se dan en su organismo, fruto de la pubertad y de la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Por otro lado, los chicos y chicas van a tener que fomentar relaciones nuevas y maduras con los iguales de ambos sexos. Este tipo de relaciones van a estar caracterizadas por ser simétricas frente a las características que tenían las relaciones
en la infancia, que eran de un marcado carácter más jerárquico. Por otro lado, bueno, pues también se va a tener que cumplimentar o satisfacer otra etapa, otra tarea adolescente, que sería la de adoptar un rol sexual bien masculino, bien femenino, conforme a lo que en el entorno cultural en el que se desarrollan chicos y chicas, pues los comportamientos estereotipados o prototípicos que se atribuyan a uno u otro rol de género. En cuarto lugar, bueno, pues otra de las tareas que van a requerirse a los jóvenes en esta etapa, pues sería el hecho de independizarse emocionalmente de los padres, a fin de ir logrando pues una identidad individual. También en esta etapa tendrán que prepararse para una profesión, asumir unas competencias ocupacionales y laborales, al igual que también han de prepararse para la vida en pareja y en familia, lo que sería pues asimilar bueno, pues un proyecto común, un proyecto compartido con una estabilidad temporal. Y bueno, también los jóvenes tendrán que tratar de desear y alcanzar, desarrollar pues una conducta socialmente responsable, pues cumpliendo una serie de normas y bueno, y actuando, conduciéndose de manera social, pues hacia una convivencia compartida en el entorno comunitario al que se pertenezcan. Y en último lugar, pues también los jóvenes van a tener que adoptar un compromiso con una serie de valores e ideologías, ¿no? Pues ya sea de carácter político, de carácter espiritual, religioso, etcétera. Bien, pues como es de esperar, esta visión conflictiva o negativa de la adolescencia pues va a tener una serie de consecuencias. En primer lugar, en cuanto a las consecuencias negativas que parecen desprenderse, pues estarían, por un lado, el endurecimiento de las medidas coercitivas. Claro, esto sería debido al hecho de que si se concibe la adolescencia como una etapa de problemas, problemas que hay que evitar, que hay que prevenir, riesgos, peligros, etcétera, pues se hará un especial énfasis en las medidas de control. Por otro lado, esta preconcepción desfavorable de esta etapa pues va a contribuir a alimentar un estereotipo negativo de los adolescentes. Claro, este hecho pues va a condicionar las relaciones con adultos, bien sean familiares, bien sean docentes. Todo ello no va a hacer sino incrementar la conflictividad intergeneracional. Bien, por último, conceptualizar la problemática adolescente conforme al modelo médico clásico centrado en el déficit, es decir, nos referimos a que bueno, este énfasis en el problema, en lo negativo, en ese déficit, pues guarda bastante similitud con el modelo médico tradicional, que bueno, que supondría solamente una parte de la realidad, ¿vale? Entonces estas serían las características negativas, pero también podemos encontrar algunos aspectos positivos que se derivarían de este modelo más negativo, más centrado en el déficit. Sería el hecho de que, bueno, que el interés en prevenir estas conductas problemas de la adolescencia, pues llevaría a las administraciones a poner en marcha programas de prevención que, bueno, pues que podrían tener un efecto positivo a la hora de tratar de reducir pues conductas de riesgo como la conducta antisocial, el consumo de drogas, problemas depresivos o prácticas sexuales de riesgo, ¿vale? Bien, vamos a dejar atrás esa visión negativa de la adolescencia para recoger ahora algunas aportaciones alternativas que no comulgan con los anteriores planteamientos y que, bueno, pues en primer lugar convendría mencionar los trabajos de la antropóloga Margaret Mead, cuando estudiando ciertas tribus de Oceanía, pues observó que, bueno, pues que la transición de la infancia a la edad adulta, ese periodo de transición, pues estaba caracterizado por la ausencia de tensiones, de conflictos o de problemas. Los chicos y chicas se les instruía en las tareas típicas de su comunidad durante un tiempo de entrenamiento y luego se incorporaban a su estatus adulto sin mayor conflictividad.
Bien, por otra parte, desde el ámbito de la psicología, vamos a encontrar que autores como Ingelder y Piaget pues hablan en esta etapa de la adquisición de nuevas y poderosas competencias cognitivas que van a permitir a los jóvenes pues formarse una representación del mundo que les rodea de una manera mucho más rica y mucho más adaptativa. Estas competencias cognitivas pues que se han recogido en lo que sería el pensamiento formal, denominado como pensamiento formal, pues comprende, por ejemplo, la capacidad para pensar de manera abstracto, también plantear hipótesis sobre problemas de la realidad, deduciendo consecuencias, etcétera. Continuando con las aportaciones psicológicas, Coleman observó, realizando una revisión de estudios que habían sido utilizados acerca de la adolescencia, que psicoanalistas y psiquiatras, dado que tratan a jóvenes que tienen algún tipo de trastorno psicopatológico, alguna alteración, pues claro, en sus publicaciones lo que hacían era incluir a jóvenes que tenían estos trastornos, por lo tanto en ningún caso suponen una muestra que sea representativa de lo que es el conjunto total de la población adolescente. Por lo tanto, los chicos y chicas que habían sido tomados en cuenta para las publicaciones de estos autores, de esta visión negativa, pues en realidad lo que hacían era mantener o contribuir a un sesgo, a una percepción sesgada de la adolescencia. Por otro lado, lo que sería hay ciertos comportamientos de la adolescencia que generan alarma social, como los relacionados con el consumo de drogas, la violencia, que claro, al provocar un gran impacto entre la población adulta, entre la población general, pues contribuyen a transmitir un estereotipo sobre la adolescencia caracterizado por estos comportamientos, pero que en realidad no se corresponden con la totalidad de chicos y chicas. Por otro lado, con respecto a las tareas que tienen que afrontar al llegar a la adolescencia a los jóvenes, hay que tener en cuenta que los retos no se les plantean a todos de forma simultánea, es decir, que los retos van a ir teniendo que afrontarse de manera progresiva. Y finalmente parece ser que la prevalencia de los problemas que se dan en la adolescencia, pues hay un acuerdo, se ha observado un acuerdo entre los autores que se han ocupado del estudio de los mismos, pues que los problemas en la adolescencia llegarían a un porcentaje en torno al 20%, y que curiosamente este porcentaje de problemas que tienen lugar durante la adolescencia pues sería similar al de el porcentaje de problemas que aparecen en la infancia. Es decir, que los niños que puedan tener problemas de tipo familiar, social, educativo, etcétera, sería en cantidad, en cuantía, a nivel cuantitativo, pues sería similar al porcentaje de adolescentes que tienen problemas. Si bien sí es cierto que la problemática adolescente, como hemos señalado, puede generar mayor alarma social. Bueno, y ahora vamos a entrar en un modelo más reciente a la hora de conceptualizar la adolescencia y cómo pues abordar el estudio y su problemática. Este sería el modelo de desarrollo positivo adolescente basado en la competencia. Bien, este modelo es más reciente, ha surgido en el siglo actual. Y bueno, pues lo que para empezar nos dice que no se puede equiparar la prevención con la promoción. Es decir, de tal manera que lo que necesita la adolescencia, lo que necesitan los jóvenes, no solo es de prevenir comportamientos problemáticos para que no aparezcan, sino que también se requiere de la promoción de conductas positivas, ¿de acuerdo? Entonces, junto a la importancia de hablar de conductas saludables, también este modelo basado en la competencia incorpora conceptos como habilidades, conductas y competencias que serían necesarias
para alcanzar logros en el futuro en los ámbitos social, académico y laboral. Así pues, de cara al desarrollo adolescente, pues este modelo pone el énfasis en que en la adolescencia hay un potencial de cambio y que este potencial de cambio no estaría únicamente marcado por factores de tipo genético, biológico, hormonales, ¿no? Sino que sería fruto de la interacción entre aspectos de tipo personales biológicos y psicológicos por un lado, así como también por la familia, la comunidad y la cultura de referencia. De ahí que los programas comunitarios y otras políticas institucionales deberían de potenciar lo que sería el ajuste entre el adolescente y su entorno de desarrollo. Es decir, desde la sociedad tenemos que tender puentes para que esas competencias que van a garantizar o que van a facilitar el éxito académico, social y laboral de chicos y chicas, pues se lleven a cabo, ¿vale? Se entiende entonces la adolescencia como un proceso a favorecer, a desarrollar. Bien, y si estamos hablando de competencias y recursos a desarrollar, pues en el adolescente, pues ¿a qué nos referimos exactamente? Bueno, pues por un lado es interesante potenciar en chicos y chicas sus competencias sociales, académicas, cognitivo-intelectuales y vocacionales. Asimismo, es importante favorecer en ellos una consideración de sí mismos positiva, una autoestima adecuada, una percepción de autocompetencia positiva, ¿vale? De igual modo, es necesario favorecer lazos y vínculos positivos, tanto con sus iguales como con los adultos. Además, es necesario favorecer una socialización adecuada, es decir, que vayan asimilando chicos y chicas pues comportamientos sociales de respeto que les permitan a conducirse en la comunidad en la que viven de manera lo más adecuada posible. Y por último hablamos también de promover simpatía y empatía hacia los demás. Bien, por último señalar que el modelo de desarrollo positivo no rechaza de pleno el modelo del déficit, sino que entiende que es necesario prevenir esas conductas problemáticas que pueden aparecer en la adolescencia, pero además lo complementa y lo amplía al poner el énfasis en la promoción de competencias, en la promoción de conductas adecuadas y en que el contexto de desarrollo, además de tratar de prevenir esas conductas problemáticas, por otro lado, facilite la promoción y la instauración de todas esas competencias necesarias para facilitar el éxito en la transición a la vida adulta. Bueno, pues entramos ahora en un nuevo apartado en el cual nos vamos a referir al impacto psicológico de los cambios físicos que tienen lugar en la pubertad. En este sentido vamos a encontrar que, que el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal va a ser el responsable de la aparición de los caracteres sexuales secundarios, esos que van a transformar, como decíamos al principio, el cuerpo infantil en cuerpo adulto, ¿de acuerdo? Bueno, pues parece ser que uno de los factores que detonarían toda esta cascada de acontecimientos y de cambios fisiológicos sería el aumento del peso corporal o de la grasa corporal que se va produciendo en el niño a medida que va creciendo, que llega a provocar que en un momento dado pues el hipotálamo empiece a liberar, a secretar hormona liberadora de gonadotropinas que impactarían en la glándula hipófisis, la cual a su vez liberaría hormonas gonadotróficas que van a tener como consecuencia el desarrollo y el crecimiento de las gónadas sexuales, los testículos en los chicos y los ovarios en las chicas, lo que va a tener como consecuencia un aumento de la testosterona en sangre en chicos, así como de estrógenos y progesterona en chicas. Todo lo cual pues desembocaría, como hemos señalado, en los consabidos cambios que constituyen la aparición de la pubertad.
Bien, continuando con estos cambios físicos, hemos de tener en cuenta que los mismos, la aparición de los mismos, van a provocar un impacto psicológico, que va a transcurrir pues aproximadamente entre los 11 a los 16 años, periodo que suele durar o que suele transcurrir la etapa de la pubertad. En cuanto a esos cambios físicos, bueno, pues en cuanto a los chicos, tenemos pues que un incremento de los órganos sexuales, aparición de vello púbico, cambio de voz, vello facial, aumento de tejido óseo, de masa muscular, producción de espermatozoides, mayor grasa en el cabello y en la cara, que van a estar relacionados con la aparición del acné juvenil. Y en cuanto a las chicas, pues vamos a encontrar desarrollo de las glándulas mamarias, ensanchamiento de caderas, aumento de estatura, crecimiento de grasa corporal y un mayor desarrollo de útero y genitales externos. Además de un acontecimiento muy importante que sería la aparición de la primera menstruación o menarquía, que el promedio de edad está en torno a los 12 años y medio. Bien, por otro lado, el estatus puberal, es decir, el grado de desarrollo de la pubertad en el que se encuentre el chico, como hemos señalado, pues guardará relación con las características o con algunas características psicológicas, ¿vale? Bueno, pues podemos decir que por un lado van a tener un papel importante en ciertos comportamientos prototípicos adolescentes las hormonas sexuales. ¿Y de qué manera o en qué comportamientos van a tener mayor influencia? Bueno, pues por ejemplo en despertar el interés sexual o ciertos comportamientos o aumento de la agresividad o la inestabilidad emocional. Gran parte de las consecuencias psicológicas que van a experimentarse durante la etapa de la pubertad parecen tener su origen en factores de índole psicosocial. Así pues, por ejemplo, podemos encontrar que en función de cómo sea la reacción que muestran los padres ante la primera menstruación de su hija, lo cual va a variar en función de la cultura en la que nos encontremos, o también la transformación de las relaciones de un chico con sus iguales y adultos cuando empieza a experimentar los cambios en su desarrollo físico, bueno, pues serían ejemplos de factores de índole más psicosocial que van a tener un impacto psicológico individual en chicos y chicas. Así pues, frente a los aspectos hormonales, pues encontramos también factores de índole psicológica y social. Bueno, un aspecto importante, un fenómeno importante que tenemos que señalar también en cuanto a los cambios que se han producido a lo largo de las últimas generaciones con relación a la entrada en la pubertad es el denominado como fenómeno que se describe como la tendencia secular en el crecimiento. ¿Esto qué quiere decir? ¿A qué hace referencia? Bueno, pues hace referencia al hecho de que en las últimas generaciones se ha ido apreciando un adelanto en la edad de inicio de la pubertad, o lo que es lo mismo que la pubertad, el inicio de la pubertad ha ido tendiendo a adelantarse conforme a las últimas generaciones, ¿de acuerdo? ¿El porqué de este adelanto, de estos cambios? Bueno, pues hay diferentes hipótesis que barajan aspectos tanto de índole biológica como ambiental, así como alimentación, estilo de vida, etcétera. Se ha observado que también es importante el momento de aparición de estos cambios puberales. Así se considera relevante que guarde sincronía con otros cambios, con otros aspectos del desarrollo. En la medida en que tenga una mayor coincidencia con los momentos de maduración psicológica, pues tendrá un mejor pronóstico, una mejor evolución. De igual modo, es deseable también una mayor coincidencia o sincronización con los cambios que acontecen en sus iguales. En este sentido, todo lo que sea pues una falta de sincronía entre la maduración biológica y la maduración psicológica puede dar lugar a desajustes.
De igual modo, todo lo que se traduzca en un mayor alejamiento o falta de sincronía entre la maduración puberal de un chico en comparación con el momento de maduración de su grupo de iguales de referencia, pues todo lo que sea alejarse en este sentido tendrá que ver con posiblemente un aumento de estrés y de los problemas, ¿vale? Conviene no perder de vista estos cambios para entender cómo pueden afectar a chicos y chicas. En este sentido, también hay estudios que han señalado que la forma en la que afectan esta falta de sincronización tiene unas consecuencias diferentes según estemos hablando de chicos o de chicas. En este sentido, las chicas parecen perjudicarse cuando experimentan un adelanto del inicio de la pubertad en comparación con su grupo de iguales. Esto parece que se debería a el porqué de este efecto negativo, estas consecuencias negativas, se podría explicar por el hecho de que si la chica experimenta el inicio de la pubertad de manera más precoz, por un lado no va a venir acompañado de una maduración psicológica consonante, y además por otro lado el hecho de desarrollar precozmente un aspecto físico similar al estatus de mujer adulta, pues va a contribuir una mayor probabilidad de que los chicos mayores pues la inicien de forma precoz en conductas de riesgo. En sentido contrario, los chicos parecen beneficiarse de la pubertad precoz, en el sentido de que el desarrollo físico precoz pues los va a situar en una posición más ventajosa para postularse como líderes de su grupo de iguales, y van a ser también más preferidos por sus chicos, por sus compañeros, el grupo de referencia. Van a ser más preferidos a la hora de llevar a cabo actividades físicas y deportivas. Al mismo tiempo, en sentido contrario, las chicas se van a beneficiar mejor o más de una pubertad tardía, puesto que van a tener un mayor tiempo para madurar en el sentido psicológico, y en cambio los chicos se van a perjudicar de una pubertad tardía. Esto sería debido a que el hecho en los chicos de tener un aspecto más aniñado, pues que despierten en menor medida el interés de sus compañeros, y que conlleve una percepción de sí mismo, una autoimagen un poco más negativa, lo que puede favorecer problemas de ajuste, ¿vale? Siempre hablando en términos de probabilidad o de riesgo, ¿vale? No en términos de causa-efecto. Bueno, y por último, pues vamos a entrar en la recta final de esta unidad temática, en la que nos vamos a ocupar de las características de la adolescencia en el siglo XXI, es decir, qué conlleva ser adolescente en nuestra etapa contemporánea. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta las características macrosistémicas con las que actualmente nos encontramos. Hablamos de globalización, flujos migratorios, transformaciones sociales y demográficas, así como, por supuesto, el empleo cotidiano de las nuevas tecnologías. Todo esto parece invitado a influir en el desarrollo vital de los adolescentes, y la pregunta sería más bien si estos cambios sociales, económicos, tecnológicos y demográficos van a contribuir favorablemente en la transición adolescente hacia la edad adulta, o por el contrario van a plantear nuevos desafíos y retos para los que los adultos quizá todavía no estemos demasiado preparados, ¿no? Bueno, pues para tratar de comprender mejor la problemática o la realidad adolescente en la etapa actual que nos ocupa, vamos a empezar a considerar a desgranar una serie de factores que merecen la pena prestar atención. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la ampliación de la duración de la adolescencia. La ampliación de la duración de la adolescencia se lleva a cabo por sus dos extremos. Por un lado, se ha venido observando, como hemos señalado, un adelanto en la edad de inicio de la adolescencia. Esto conlleva que la infancia se haya venido acortando. El hecho de que se haya producido este fenómeno, digamos que hay estudios que apuntan a que podría tener su razón de ser o su causa en la alimentación, y en concreto en lo que sería el uso de pesticidas
que se emplean en la agricultura o el uso de determinados productos químicos que se utilizan para engordar el ganado. Todo esto, pues a través de la alimentación, pues digamos tendrían un impacto en el sistema endocrino de niños y niñas y podría favorecer que los cambios hormonales se lleven a cabo de forma más precoz. A ello hay que añadir el aumento de la obesidad infantil, que como hemos señalado también, el papel del peso corporal y de la grasa corporal a la hora de activar al hipotálamo para empezar a estimular toda esa cascada de cambios fisiológicos que ponen en marcha la pubertad, bueno, pues también podría tener un papel en todo lo que es este adelanto de la edad de inicio de la adolescencia. Pero bien, este adelanto de la adolescencia no solo se traduce en un nivel biológico, sino que también a nivel comportamental, pues también se ha venido observando un adelanto en aquellos comportamientos que eran prototípicos o más representativos de la adolescencia, pues que ya se empiezan a manifestar cada vez con mayor frecuencia en la infancia tardía. Es decir, la última etapa de la infancia, pues hay comportamientos que eran más típicos de adolescente y que ya empiezan a observarse en los niños, como por ejemplo cuestionar la autoridad de adultos y docentes, y comportamientos más prototípicamente adolescentes, en parte debido a la influencia de los medios de comunicación, de internet, y todo ese acceso a la información que ahora los niños tienen y que antes, hace unas generaciones, pues estaba más reservado solamente a los adultos. Por otro lado, en el otro extremo vamos a encontrar que hay un retraso digamos, en la edad de finalización de la adolescencia. Esto sería debido, bueno, pues por el hecho de las dificultades para acceder a un puesto de trabajo y lograr la independencia económica. Nos lleva a que encontremos a jóvenes bueno, pues incluso entrando en la treintena, que se encuentran en la treintena, pues que todavía conviven en el domicilio familiar con sus padres. Por lo tanto, bueno, pues habría comportamientos ambivalentes que sería más propio de adolescente, a pesar de que cronológicamente pues se encuentren más próximos a la etapa adulta. Bueno, otro aspecto a tener en cuenta para entender lo que es ser adolescente actualmente es el representado por los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. En primer lugar, tenemos que señalar que los medios de comunicación, al menos una parte importante de ellos, ha contribuido a difundir una visión estereotipada negativa de la adolescencia, presentándola como una etapa asociada a conductas problemáticas, ya hemos señalado pues conductas de riesgo, de violencia, que fomentarían las expectativas negativas de los adultos hacia los jóvenes. Ahí tenemos, bueno, pues basta ver cómo aparecen a menudo noticias en los medios de comunicación que dan cuenta de fiestas botellonas con daños a la ciudad, al mobiliario urbano, con muestras de violencia, ¿vale? Programas como Hermano Mayor en ese sentido, ¿vale? Bueno, pues todo ello contribuiría, como hemos dicho, a propagar esta imagen negativa de la adolescencia, hacerla como algo generalizado cuando en realidad no es así. Bien, además la influencia de los medios de comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación, pues esa presencia que tienen en la vida adolescente, pues lleva a que estén expuestos a modelos de conducta que no siempre son los más deseables para un adecuado ajuste adolescente. Finalmente, la presencia de estos medios de comunicación en la vida de los chicos y chicas, bueno, pues obliga a los padres a ya no solo a tener que estar pendientes de con qué amistades pues pasan el tiempo fuera de casa a sus hijos, sino que ahora también tienen que preocuparse por las relaciones virtuales, es decir, con quién chatean o con quién se comunican a través de internet o a través del teléfono móvil, todo lo cual pues conlleva, como hemos dicho, a un mayor requerimiento en cuanto a la atención que deben prestar los padres en el cuidado y en la educación de sus hijos.
Bueno, otro aspecto importante a tener en cuenta en el entorno actual, en la etapa actual en la que vivimos, es la aceleración de los cambios sociales, ¿vale? Bien, por un lado hay que tener en cuenta que en las sociedades escolarizadas se ha ido produciendo una ampliación del tiempo de escolarización. Todo esto tiene como consecuencia que los jóvenes permanezcan más tiempo apartados de la sociedad o lejos de lo que es el desempeño de los roles adultos, ¿vale? Lo que puede dificultar luego la transición hacia la etapa o la vida adulta. Por otro lado, la rapidez de los cambios sociales que se han producido en los últimos años conlleva que ser adolescente hace unas generaciones, hace unas décadas, tiene poco que ver con la adolescencia tal como es hoy día. Hay una gran diferencia. Esto lo que puede traer como consecuencia es un detrimento, una dificultad de la comunicación y la relación entre padres e hijos, ¿vale? Finalmente, la complejidad de la sociedad actual, ¿vale? En comparación con la cultura tradicional, pues no va a facilitar una de las tareas clave o más importantes que deben llevarse a cabo durante la etapa adolescente, que sería la asunción de una identidad personal. Bueno, y en cuanto a la transformación sociodemográfica experimentada en los últimos años, se observa la disminución del número de jóvenes en contraposición al aumento de personas de edad más avanzada. Este hecho puede provocar en las instituciones y en la administración el desvío de la inversión de recursos que inicialmente podrían ir dirigidos para jóvenes, pues que se desplacen hacia el sector de población más avanzada. Por lo tanto, el sector joven podría experimentar una cierta pérdida de las medidas y las políticas que se invierten para favorecer en su desarrollo. Por otro lado, el aumento de la inmigración puede traer consigo el riesgo de una menor empatía hacia los jóvenes pertenecientes a grupos étnicos culturales distintos, lo cual no haría sino acrecentar su riesgo de exclusión social, ¿vale? Y finalmente hemos de decir que los nuevos tipos de familia, como familias monoparentales o familias reconstituidas, son cada vez más predominantes en nuestra sociedad. Bien, pues ello puede traer como consecuencia aumentar la complejidad de las labores parentales, es decir, dificultar lo que es asumir el rol parental educativo en la crianza de chicos y chicas. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado al final de esta unidad temática en la que nos hemos ocupado de hacer un recorrido por la definición de pubertad y adolescencia. Hemos también comentado las características de las diferentes visiones históricas a la hora de conceptualizar el fenómeno adolescente. Hemos estudiado también el impacto psicológico que tienen los cambios físicos de la pubertad. Y por último, pues hemos dado unas pinceladas de lo que supone ser adolescente en la etapa actual en la que nos encontramos. Así que con todo ello, pues damos ya por finalizada esta unidad temática en la que pues tenía por objeto el alumnado de la educación secundaria obligatoria, adolescencia y adolescentes.